Y ese sentido de ideas el día de hoy en este espacio, quien amablemente aceptó la invitación de pronto para venir con nosotros, es una voz autorizada para hablar de política, el doctor Matías Quirós, secretario general y encargado de despacho del PRD. ¿Cómo estás, doctor? Como siempre, gracias. Bien, mi querido Rolando, agradeciendo la oportunidad de poder estar con ustedes. Héctor, es un gusto compartir y ver esta mezcla de juventud y experiencia en el círculo de poder. Porque además aquí el joven es el que me jala. Debe ser. Bueno, Rolando, hoy los jóvenes van por delante. Tienen una capacidad extraordinaria de construcción y a lo mejor nosotros que ya estamos en una etapa de vida de mayor madurez, pues tenemos que abrir puertas para que esos jóvenes el día de mañana marquen la diferencia sobre el país que necesitamos. Y hay que enseñarles y hay que aprenderles. Porque además, está el truco, aprenderles, porque muchas veces tenemos que no aprenden nombre. Hoy los jóvenes son muy lúdicos, la verdad son muy lúdicos. Sí, y además tienen la bendición, no lo veo de otra manera, de tener la información en un clic, entonces eso es un panorama. A lo mejor no contextualizan igual, pero tienen información mucho más que la que tenemos. Ese aparatito que todos tenemos y que está en esta mesa y que se llama teléfono celular, simple y sencillamente tiene el conocimiento de 7,000 años de existencia de la humanidad. Así, lo que el rey Salomón no podía consultar, nosotros podemos googlearlo y tener conocimiento de la información. 7,000 años el de oráculo desarrollo humano. Ese es el verdadero oráculo. Es un oráculo, es realmente sí. Doctor, contextualizamos el tema de que el próximo domingo se llevará a cabo la elección de 6 gubernaturas y lo que emanen, y a título personal yo lo veo como una radiografía importante de lo que va a venir para las fuerzas políticas, pero también de cómo se va a vivir y en qué momento está esta realidad política de la nueva reconfiguración que se da. ¿Cuál es tu lectura para entrarle al tema? Bueno, ha sido un proceso complejo, evidentemente salta a la luz pública la preocupación que tiene Morena sobre los resultados que se están dando. Las encuestas nos dan una radiografía, una fotografía momentánea, pero también no perdamos de vista que hoy los ciudadanos ocultan su voto. Esa es una realidad, que el ciudadano cuando pasa una encuesta oculta su voto, y ya no sucedió hace 3 años en Quintana Roo, precisamente en Tamaulipas, donde la oposición aparentemente arrancaba hasta con 20 puntos de desventaja y los resultados fueron completamente inversos. La Ciudad de México, doctor. Ese es el tema. Hoy la ciudadanía, lo que yo observo en términos generales, es que la ciudadanía cada vez es más reflexiva sobre su voto. Desde luego que existen los votos duros de cada institución política, y las instituciones políticas que hacen uso del poder político, pues evidentemente no se quedan cruzados de brazos y utilizan todos los medios para poder convencer, tanto mediática o perceptivamente, de que van encabezando las encuestas. Pero la encuesta final, la más importante, es la del día de la jornada electoral. Y creo que ahí va a haber muchas sorpresas indiscutiblemente. Creo que el referéndum que vivimos hace algunas semanas, en donde vimos que Morena, a pesar de todos los esfuerzos que tuvo en el país, solamente alcanzó a movilizar el 50% de aquellos 30 millones de votos que llegó a tener en su mejor momento. Doctor, haciendo un autobalance, el PRD en esas elecciones, ¿cuál es su papel? ¿Qué es lo que está aportando en esta coalición? El partido político está pasando por un proceso de transformación muy profundo. Es evidente y salta a la luz pública que muchos de los cuadros que el PRD formó desde la izquierda migraron a Morena, siguieron a Andrés Manuel y vaciaron al partido político. Pero no solamente lo vaciaron, sino que han seguido extrayendo a personajes o tratando de extraer a personajes que se han quedado en el PRD para llevárselos a Morena. Evidentemente este desfondo del partido, este desfondamiento del partido político, hoy nos coloca en una situación de desventaja en muchos estados de la República. Representamos aproximadamente 4 puntos del electorado nacional, pero esos 4 puntos pueden ser la diferencia en una elección que esté muy cerrada, y creo que ese es el aporte más importante del partido. Esos 4 puntos pueden marcar diferencia, pero también estamos en el partido político redescubriendo nuevos liderazgos, cuadros jóvenes, cuadros nuevos, tanto hombres como mujeres, que vengan el día de mañana a suplir a todos aquellos actores que emigraron por sus propios intereses, y quienes nos hemos quedado en el PRD es por el compromiso y desde luego la confianza
y la tradición histórica de un partido político que verdaderamente representa la izquierda histórica de este país. Oye, doctor, creo que Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por el pragmatismo. Al final de cuentas, en la elección del 2018, pues hizo alarde y echó mano de lo bueno, lo malo, lo peor, de todo lo que se quiso sumar en su proyecto, no se quiso jugar a arriesgarlo, y eso le valió pues, ganar con tanta legitimidad y con tanto empuje que hoy no tiene, evidentemente. Hablando de ese pragmatismo, pues, se genera un contrapeso, se está tratando de articular un contrapeso que es la alianza Vamos por México, en la final de cuentas, en la que va el PRI, el PAN y el PRD. A final de cuentas, la primera lectura que mucha gente dice es y la vertebración ideológica, y entonces todo el mundo se empieza a preguntar si realmente la política se ha vuelto un tema ya pragmático, y el dogmatismo pues ya ni de hablar, ¿no? Bueno, déjenme decirles que creo que son temas, tocado un tema importante, Rolando. El PRD, de ser un partido nacionalista de izquierda radical, hemos, en el pasado mes de diciembre, corrimos nuestro espectro ideológico hacia una socialdemocracia, hacia un partido socialdemócrata. Esto nos sitúa, si queremos verlo así, en la geometría política de entre la izquierda y la derecha, nos coloca en el centro. Esta posición, esta nueva posición del partido político permite generar alianzas con aquellas instituciones políticas que en antaño no se podía desarrollar. México ya no es el mismo de los años 70. México no es el mismo del año 2000, cuando llega Acción Nacional a ocupar el poder político en este país. Y el México de hoy, 2022, tan solo el que ganó Andrés Manuel hace 3 años, dista mucho del México que hoy los jóvenes, aquí tengo en esta mesa un joven, y estoy seguro que si empieza, porque yo lo estoy haciendo preguntándole a los jóvenes su visión, su perspectiva de país, y su perspectiva y su visión es totalmente diferente a la perspectiva que nosotros, Rolando, tuvimos en nuestra juventud, y que muy distinta a la que tuvieron nuestros padres. Entonces estoy convencido de que los partidos políticos tienen que evolucionar conforme la sociedad va avanzando, y me parece que ese es el gran reto que hoy tenemos en este gran México. Un partido político que intenta instaurar el viejo régimen, el viejo modelo nacionalista, con todos sus vicios, y otros partidos políticos que estamos dispuestos a defender los logros democráticos que muchas generaciones construyeron en este país, y que hoy estamos viendo con mucha preocupación un retroceso en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Entonces hay que trabajar, y entendemos que siempre la oposición tiene que partir de menos para llegar a más, y en eso estamos concentrados. ¿El fin justifica los medios? ¿O cómo leer esta alianza? Porque al final de cuentas, de entrada, pues sería inverosímil haberlos visto alguna vez juntos. No enemigos, hoy dijo Andrés, no hay enemigos, son contrincantes, adversarios, pero hoy caminando en un fin común que pues, evidentemente es quitarle el poder en lo más que se pueda a Morena. Yo creo que somos adversarios. Yo coincido que no hay enemigos en política, hay adversarios políticos, y el adversario es un pensamiento distinto del que tú puedes tener. Pero aún en la adversidad, lo hemos visto en las guerras mundiales, aún cuando la conflagración se encuentra en su punto más álgido, siempre existen canales de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que aún en las diferencias ideológicas, volviendo al pragmatismo aritmético de la izquierda y la derecha, siempre va a haber coincidencias. Las coincidencias se encuentran en el centro. Hoy el PRD se ha corrido de ese esquema de izquierda radical a una centroizquierda, una socialdemocracia, y eso nos permite construir también con la derecha, y con la derecha de centro, encontrando aquellos aspectos que nos interesa desarrollar para la sociedad. ¿En qué coincide Acción Nacional? ¿En qué coincide el PRI? ¿En qué coincide el PRD? En educación, en salud, en economía, en ciencia, en medio ambiente. Eso es lo que tenemos que privilegiar ante el discurso polarizador y desde luego de descalificación y de confrontación. Me parece, estoy totalmente convencido, que lo que hoy necesita la sociedad es un discurso de encuentro, de acuerdo y de construcción en favor de todos los mexicanos. Doctor, sin duda, pues el presidente no fue candidato del PRD en 2 procesos electorales. ¿Habrá en algún momento en este tiempo que le toca de periodo que el PRD llegue a unirse otra vez pues con el presidente? Porque si bien coincidieron en su momento esta parte ideológica, ¿o ya de plano ves una ruptura totalmente irreconciliable? Utópicamente sueño, mi querido Héctor, que la izquierda tarde o temprano va a volver a unirse, como el PRD lo provocó en los años 80. Hoy, tristemente, quien fractura a la izquierda en este país es Andrés Manuel López Obrador. De hecho. Es
tristemente, lo que Cuauhtémoc Cárdenas convocó para unir a las izquierdas, hoy se ha fracturado. Utópicamente espero que esto en un futuro nos permita reencontrarnos con la izquierda más progresista. Hoy nosotros estamos hablando de una izquierda progresista que vaya hacia una modernidad, que incluya a la juventud, que sea capaz de adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y sí, también, desde luego que una socialdemocracia salvaguardando los intereses económicos de los grandes capitales, pero en favor de la sociedad. Doctor, hablas de que pues, se está reconfigurando el PRD, a final de cuentas se está replanteándose su rumbo y se pega un poco más hacia el centro, ya no tan radical. ¿Es un cambio por una convicción o ya por una resignación? Porque a final de cuentas hay que decirlo como tal, la izquierda en ese momento pues la ha desvalijado, la ha optado Morena, y el PRD para muchos es ya simplemente es un cascarón, y algunos actores específicos de los cuales vive, o sea, realmente ya son actores específicos que le dan el peso para mantenerse ahí, Jesús Zambrano entre otros tantos, pero que muchos dicen, no, pues ya más bien está viendo a qué le tira el PRD. ¿Cuál es tu lectura? Creo que el PRD surge como un movimiento social que en su momento fue consecuencia de lo que se vivía históricamente. Un PRI totalmente posicionado, nacionalista, y que hacía uso del poder en toda su plenitud. Eso provoca los movimientos sociales, el movimiento de masas, y es el PRD, quien conduce al electorado, a las urnas, toda esa inconformidad social, y empieza el PRD a empujar este proceso de transformación que estamos viviendo. Me parece que ese momento de radicalización que el PRD experimentó y vivió durante los años 80 y los años 90 fue necesario en ese momento del país. Hoy las condiciones son otras. Hoy, si le preguntas a un joven qué piensa del movimiento del 88, del 68, qué piensa sobre esa juventud que generó ese movimiento, muchos jóvenes ni siquiera saben a qué nos referimos. Hoy la vida de este país es otra. Ese PRD que nace mucho del movimiento del 68, nace de un proceso de radicalización. Hoy corrernos al centro no es un tema de sobrevivencia, me parece que también es un tema en este momento para nosotros es un tema de adaptarnos a los nuevos tiempos y sobre todo convertirnos en un instituto político atractivo para la sociedad con un discurso distinto al que nos originó o nos dio origen inicialmente. Pero para llegar a eso, Héctor, necesitamos gente joven, quienes tradicionalmente, lo has mencionado, Zambrano, Ortega, Navarrete y otros muchos actores, incluyendo el propio Graco Ramírez en su momento, me parece que han dejado una estela en el partido político que debe ser retomada por nuevas generaciones, y desde esas nuevas generaciones construir una sociedad, un partido que corresponda a las expectativas de la sociedad. Algo que hemos observado con mucha atención en el PRD es que aquellos movimientos de masas, los grandes movimientos campesinos, los grandes movimientos obreros, los grandes movimientos ferrocarrileros, ya no se dan. Hoy son las causas, hoy son los derechos de las comunidades LGBTI, es las causas del feminicidio, son los derechos de las mujeres, son los derechos humanos. Hoy las condiciones de este mundo, de este país, han cambiado. Doctor, ¿el PRD todavía veremos más PRD adelante así solo, o solo estará manejándose a través de coaliciones, o estará extinto a morir? Yo creo que en este momento el partido político está enfrentando un embate muy fuerte por parte de Morena. Estamos también resintiendo, y lo digo con toda transparencia, la fuga de mucho capital humano que se fue a buscar a Morena esos espacios, y es muy respetable. Y el partido político está mirando sus fortalezas y debilidades, buscando nuevo capital humano para generar un relanzamiento. Estoy convencido de que el partido político después del 24, poco a poco, volverá a recuperar esa luz y ese brillo que perdimos durante los últimos 4 o 5 años. Oye, doctor, si alguien le sabe al tema de mover el abanico en el tema político, pues esto. No, hombre, gracias, Rolando. Lo estamos contextualizando, la elección de 6 gubernaturas. Un tema importante porque representa en números y porque será la realidad que le arrojará a cada una de las fracciones en este momento. Obviamente entendiendo que de aquí al 24 pueden cambiar muchas cosas. El escándalo de Alejandro Moreno, que ya dirigente del PRI, que ya es un tema de dominio público y que lamentable de una u otra manera. ¿Qué lectura el darle y quién crees que sea más perjudicado en este sentido? ¿El Partido de Revolución Institucional, el PRI, o la coalición? ¿Y cómo transitar como coalición
con de pronto ya un amigo, si no impresentable, muy complicado. ¿Cuál es la lectura? Porque al final de cuentas todo el mundo espera que se unan y ahorita parece que se focalizó todo y el fuego, obviamente, de Morena, pues a una semana, ha sido no voy a decir este pretexto, ha sido esta causa. Entonces, ¿cómo manejar quién va a pagar los platos rotos? Me parece que después de este proceso electoral que vamos a vivir en estos 6 estados el próximo domingo, las fuerzas de la coalición Va por México, de la Alianza Va por México, deben de hacer una recalibración sobre sus expectativas, sobre sus liderazgos y particularmente cómo definir el liderazgo que el día de mañana se estará empujando en la competencia hacia la presidencia de la República o los estados que estén en juego tanto en el 23 como la madre de todas las batallas que sería en el 24. Creo que este momento que se vivió con esta serie de circunstancias, las amenazas que se viven desde Palacio Nacional y desde luego las malas decisiones o articulaciones que tuvo quien fue gobernador de Campeche y hoy presidente del PRI, pues me parece que vienen definitivamente a enlodar nuevamente todo el sector político, pero no perdamos de vista que no solamente ha sido un tema de hoy de Alito en el PRI, bueno. Ha habido señalamientos para el PAN, bueno, el propio Morena hoy los tiene a través de los hermanos del propio presidente de la República. Entonces hay una descomposición terrible en la clase política y me parece que eso no debe ser el mensaje hacia la sociedad. Por eso yo insisto en que debe haber una recalibración de la Alianza Va por México, en cómo elegir sus candidatos, cómo priorizar el ejercicio para poder ser una opción verdadera en el 24. Por último, doctor, ¿para qué está el PRD? A fin de cuentas, decía Héctor, mucho tiempo conceptualizamos al PT como un partido satélite y que fortalecía al partido de izquierda fuerte en ese momento, que fue el PRD y ahorita Morena. ¿Para qué está el PRD a final de cuentas? Estatal y también nacional. Perdón, la pregunta sería... ¿Para qué está el PRD? ¿Para qué está el PRD? El PRD está en un proceso de reorganización, de refundación, de relanzamiento, pasando uno de los momentos más complicados en la historia, conscientes de que tenemos un grave riesgo de desaparecer como institución política, pero les voy a compartir algo que a mí me tiene maravilla. Si ustedes van y consultan las redes sociales de Tamaulipas, de Durango, de Aguascalientes, de Quintana Roo, de Hidalgo, de Oaxaca, encuentras un PRD vivo, un PRD activo, un PRD formado por mujeres y por gente joven, que no cree en lo que hoy se representa o se dice representar la izquierda que encabeza Morena. Y ese capital humano que está ahí, que está vivo, que está en gente y que va a salir a votar, es lo que va a ser la semilla de la nueva refundación y lanzamiento del Instituto Político. Doctor Matías Quiroz, secretario general y encargado de despacho del PRD en Morelos y con funciones de presidente, te agradezco mucho que hayas venido y te pido que posiblemente te vengas a dar una vuelta para que nos platiques un poquito también ya de la realidad del partido en el Estado, que es tema de otro programa, porque al final de cuentas no es un tema menor y que el PRD en su momento ya gobernó hasta Morelos. Sí, ya gobernamos el estado de Morelos, nos hemos tropezado, hemos tenido una caída muy profunda, consecuencia de muchos errores políticos que se tomaron, pero estamos conscientes y creo que se está generando una nueva oportunidad. Me parece que la sacudida del árbol fue sana, porque permitió que los frutos malos cayeran y es el momento de revitalizarlos. Es un compromiso. Por favor, queda tanto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rolando. Muchas, como siempre. Es un círculo de poder. En un momento regresamos.